Y yo sé que Dios, cuando Él va a dar un mensaje, cuando, como en su palabra, es nueva cada día más. No sé si a ustedes le han pasado que está leyendo un versículo y entonces el próximo día le edifica más y de otra forma, porque se va renovando. Entonces un día me pasó esto con este mismo versículo. Y era en una situación donde yo estaba pasando por un problema espiritual. Y ahora reconozco que era un proceso en el cual Dios me estaba dirigiendo para entonces llevarme al ministerio de consejería. No puedo aconsejar a una persona si no pasé por el mismo problema o algo semejante. Entonces, yo sé que David pasó por un problema, tenía que pasar por un proceso para entonces decir, mirad cuán bueno. Y hay algo muy interesante, en este versículo hay una exclamación, un signo de exclamación. O sea, él no dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No, él lo grita al cielo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Él estaba gozoso, él estaba ansioso para que todo el mundo crea y que sienta lo que él estaba sintiendo. Él dice, mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Yo quiero que ustedes entiendan lo que estoy sintiendo. Mirad, mira esto. La delicia es estar juntos en armonía, como nosotros estamos en un congreso en armonía, en un mismo sentir. Y David ahora lo quieres llevar a otro nivel de entendimiento, que es de la orquesta de Dios. Ahora, la palabra delicioso, hay algunos sinónimos. Hay algunos sinónimos que es agradable, rico, deleitable, sabroso. Y a lo mejor ustedes me preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto con la música? Porque en la música creemos a lo mejor que solamente es oyéndola, pero lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos ver. Por eso es que David dice, mirad cuán bueno estar en armonía. Y hay una música, y si me pueden poner el video, les quiero enseñar algo de una muchacha que está tocando el arpa. Aleluya. 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 Y le voy a pedir a ustedes que si pueden cerrar sus ojos. Y escuchen esta melodía. Nosotros
podemos saborear, tenemos que usar todos nuestros sentidos para apreciar lo que es la música. Y nosotros sabemos a través de la historia que David tocaba el arpa. Amén. ¿Sabían eso? David tocaba el arpa, y el arpa es un instrumento muy interesante. Y dicen que el arpa es muy complicado, pero como que refleja o es una representación de lo que está en el cielo por el sonido, porque se oye tan celestial. Por eso cuando ustedes cerraron los ojos, se siente como en tranquilidad. Amén. Gloria a Dios. Y David tenía que tocar esta arpa, o aprendió a tocar esta arpa. Y este instrumento es un instrumento de muchas cuerdas. Ahora, para tomar o para sacar un sonido, para sacar una nota de un instrumento, hay que entonarla, hay que sincronizarla o afinarla. Entonces, como yo sé que algunos de los músicos, cuando ustedes empiezan o cuando van a adorar, que ustedes primero lo que ustedes hacen es ir a la guitarra, a lo mejor ir al piano y a ver si se puede afinar, ¿verdad? Gloria a Dios. Interesantemente, cuando yo fui a la academia de música, había una ocasión donde mi profesora, ella dijo, no podemos utilizar el piano. Y era un piano grande. Y yo dije, ¿y por qué? Y entonces ella dijo, porque hay que afinarlo. Y yo dije, ¿el piano se afina? Y ella dijo, sí, se afina. Este piano, atrás hay muchas cuerdas y hay que coger como un aparato y apretarla. Hay que apretarla y afinar, o sea, estericar las cuerdas para llevar a esa nota específica. Yo dije, ¿de verdad? ¿Y cómo se hace eso? Y ella me lo enseñó y ella lo abrió y yo, wow. Y yo dije, espérate, pero entonces todos los instrumentos se tienen que afinar. Y ella dice, sí. Y es importante que estén afinadas, porque entonces, si se canta una canción, no va a estar en la misma nota, y a lo mejor una nota se va a sonar como la otra. Gloria a Dios. Y así es el pueblo de Dios. Así como el alfarero tiene que moldear para hacer un vaso, la persona que está tocando el instrumento tiene que afinar la música. Tenemos que pasar por un proceso, y es la afinación. Así somos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, David, cuando él tocaba esta arpa, y es un instrumento muy precioso, y me imagino que David iba al campo y él era pastor de ovejas. ¿Sabían eso? Él era pastor de ovejas. El único tiempo que él tenía para practicar era en el campo. Iba a la casa a comer y a hacer sus cosas, pero la mayoría de veces él se la pasaba en el campo pastoreando sus ovejas. Entonces él practicaba en el campo. Y me imagino que David iba al campo e iba con su arpa tocando, y a lo mejor estaba cantando uno de los salmos que él había escrito aquí a lo mejor el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me
me hará descansar. Gloria a Dios. Y sabes que el arpa o esta música le daba tranquilidad a las ovejas. Gloria a Dios. ¿Sabían eso? Y no sabe, y también a las ovejas se le ponían un aceite en los oídos. Y nosotros sabemos que ese aceite servía para que también las moscas no se le entraban o no se entren a los oídos. Pero también afinaba los oídos para escuchar a su pastor. Por eso que Jesús decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. O sea, cuando yo hablo, mis ovejas conocen mi voz. Es interesante. Entonces, cuando David tocaba, él tocaba para afinarle los oídos de sus ovejas. Y mientras él tocaba también, los lobos ya sabían que había un pastor presente. Así somos nosotros. Cuando adoramos y glorificamos a Dios, el diablo tiene que oír porque sabe que Dios está presente, que Jesús está presente. Él dice: yo no puedo ir a ese siervo porque el Señor está ahí con él. Entonces David, cuando tocaba, los lobos no se podían ir cerca a las ovejas para arrebatarla, para destruirla. Entonces la música, esta música edificaba a las ovejas, pero también reprendían a los lobos rapaces. Gloria a Dios. Y así somos nosotros. Y nosotros vemos la dulzura de la música en una ocasión donde David estaba tocando el arpa, y era porque Saúl tenía un espíritu maligno. Y cuando él tocaba, a lo mejor él estaba tocando uno de los salmos que él había compuesto, a lo mejor Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadme, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y él tocaba esa arpa, y los demonios o el espíritu maligno tenía que huir. Reconocía que la música que este hombre estaba tocando y que estaba entonando era una luz. Entonces esta música encegaba a los demonios. La adoración que nosotros cantamos encierra a los demonios. No lo pueden resistir. Dicen: esto está muy brillante para mí, yo me tengo que ir y yo vuelvo. Porque ellos no se van y se quedan allá, no, ellos vuelven. Por eso es que necesitamos mantener esa adoración al Señor, esa adoración constante. Y en esta adoración nosotros tenemos que dar nuestro todo. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y por eso es que cuando digo que se puede mirar, nosotros lo vemos. Algunas veces sentimos el Espíritu Santo cuando estamos adorando a Dios, porque estamos poniendo nuestro todo. Vemos la música afuera. Algunas veces no se tiene que tocar la música. Lo vemos a través de una persona que a lo mejor tiene su headphone y está haciendo así. Decimos: ahí está, la música está presente, porque se le ve que está escuchando música.
Entonces, nuestro todo. Y el salmista David, él era músico y usa la palabra armonía. Y la palabra armonía, ahí está David tocándole a las ovejas y a David. Y él usa la palabra armonía, y en griego eso significa armos. Armos significa, y también lo utilizan en hebreo, que significa hombro, juntar o unión. Antes, en el tiempo de guerra, cuando los ejércitos se iban a prepararse para batallar, se tenían que ir, tenían que pararse, pero tenían que pararse en unidad, en una misma línea, y estar hombro a hombro. Entonces, de acuerdo a su estatura, dependía en qué línea ustedes estaban. Y también la habilidad de su música, porque en esos tiempos también los levitas o los músicos estaban en la primera fila de la batalla. Interesantemente que los músicos, y algunas veces la música se utilizaba para celebrar la victoria, pero ellos tocaban mientras iban a la batalla a la guerra. O sea, ya declaraban o proclamaban victoria antes de batallar. Ya ellos sabían que iban a recibir la victoria. Entonces, el salmista David usa armonía, y no solamente para demostrar que están juntos o en un mismo sentir, sino también que estar, porque el lenguaje en inglés, ellos usan esta palabra también, arms, que es brazos. Entonces tenían que estar hombro a hombro. Cuando estaban en esta posición, uno no puede estar adelante o uno más atrás. Uno tiene que estar uniformado. Todos tienen que estar a un mismo sentir. Y cuando marchaban, tenían que ir al compás de la música. Boom, boom, boom. Nadie puede sobresalir, porque si sobresale, entonces desafinaba la marcha. Cuando David salía de su cuarto, a lo mejor él decía, abría su cortina y decía, wow, mira mi ejército. Él no decía, wow, mira ese hombre. Él decía, mira mi ejército. Es uno, está en armonía. Por eso él decía, mirad cuán bueno. Gloria a Dios. Y él veía a su ejército y dice, están en armonía. Gloria a Dios. Qué delicioso es. Y cuando él veía esto, él siendo en ese tiempo el capitán o el general de ese ejército, claro que le daba orgullo de decir, wow, yo tengo un ejército que está lindísimo. Así como el pastor cuando ve su iglesia que está bello y lindo y que están adorando a Dios, dice, wow, me siento bien porque mi iglesia se ve bella, mi iglesia se ve linda. Ahora, dependiendo también su habilidad. Y David sabía esto porque Dios lo pasó por un proceso. Dios tenía que pasar a David por un proceso. Él no fue rey así por así. Dios no dijo, oh, ya David, ya puedes ser rey. Acuérdense, David fue pastor de ovejas. Esto le sirvió como experiencia. Si él pastoreaba las ovejas bien, entonces hay un alto rango que le espera en el futuro. Y eso es lo que Dios vio. Lo que como tú pastoreabas tus ovejas, ya yo quiero que tú pastorees o que guíes a mi pueblo, al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y por eso que
Saúl él se sentía como que él no valía nada. Espérate, ¿cómo es que dicen que este es el rey? ¿Por qué dicen que David es el rey si yo sigo siendo el rey? Pero él no sabía el proceso que tenía que pasar David. Y por eso es que, como dijo el hermano, que muchos tienen esa envidia de los ministerios de otros, pero uno no sabe del proceso que uno tiene que pasar para llegar a esa etapa. Y nosotros lo vimos que David se afrontó ¿a quién? A Goliat. Y cuando él se afrontó a Goliat, él tenía que depender en Dios. Él tenía esta armonía con Dios. Por eso es que él dice, está en armonía, porque él ya se sabía esa palabra. Dios le enseñó esa palabra por experiencia. Y le decía, mira, nosotros tenemos una relación, tú dependes de mí. Ahora, nosotros, mira este Goliat. Y mira que los filisteos decían, mira, Goliat va a pelear con nosotros. O sea, en otra palabra, él está solo, porque él es grande y no necesitamos más nada. El Goliat va a pelear con nosotros. Pero David decía, no, yo no voy a pelear, sino Dios. Dios, con el poder de Dios, nosotros vamos a derribar al enemigo. ¿Por qué? Porque estaban en armonía. Gloria a Dios. Y él sabía esto. Y hay otro video que quiero presentarle. Que se trata de la armonía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, cuando se hallaré en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas.
Cada vez que yo oigo eso, a mí se me paran los pelos. Y mira que yo no tengo pelo. A mí me gusta esto porque no hay una que sobresale. Y si sobresale es porque es solista, porque tiene que sobresalir. Pero tiene su tiempo. Ni una se retrasa, ni una se adelanta. Está en un mismo compás. Cristo, Cristo, en un compás, en un mismo ritmo, en una misma melodía. No había una que estaba en do y la otra estaba en re. No, estaba en un mismo un acorde. A mí me encanta eso. Y yo me gozo con eso. Y es interesante porque entonces David sabía que había diferentes notas en esas cuerdas de esa arpa. Él sabía que existía do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero él sabía que no todas las canciones se utilizan todas las notas. Cada canción tiene sus propias notas. Así como el pueblo de Dios. Todo tiene su tiempo. A lo mejor ustedes se sienten como que Dios no lo está utilizando. Es porque no es su música ahora mismo. No es su canción. Pero lo va a utilizar en otras canciones. Gloria a Dios. Y me gozo porque en la unidad hay belleza. No puede haber una iglesia con una persona solamente. Y Dios nos muestra esto. Él dice, mira, donde hay dos o tres. ¿Qué significa esto? Él dice, donde hay dos o tres. Él no dice donde hay uno. Él dice donde hay dos o tres. ¿Por qué? Porque cuando hay dos o tres hay armonía. Hay belleza, hay esa grandeza de la música. Esta música, eso no es música. Pero cuando hay dos o tres, hay un acorde. Entonces, él sabía esto. Él sabía do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Él se sabía eso. Pero ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo él utilizó do, re, mi, fa, sol, la, si, do en su experiencia? Él sabía que el pueblo de Dios está compuesta de diferentes rangos. Uno no es más alto ni es más importante que el otro, porque están unánimes, están juntos, en armonía. Y él sabía esto, porque él sabía de las notas, él sabía de la unidad, de la importancia de la unidad. Pero también sabía que tenemos que pasar por un proceso para que Dios nos afine, para que Él nos afine a la nota que tenemos que hacer, que tenemos que ser. Y Él llama a una orquesta perfecta. Hay personas que sobresalen. Y le voy a dar una demostración. Vamos a decir que estoy cantando cuando pienso en tu amor. Cuando pienso en tu amor. Esa es la nota. Está desafinada. Cuando pienso en tu amor. No, todavía. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no quiero. Si lo toco ahí, entonces desafino la música. Entonces, si empiezo bien, pero termino mal, la canción entera está desafinada. Y van a decir, bueno, cantó bien, pero desafinó un poco. Y siempre se van a acordar de el desafine que usted hizo, aunque ustedes empezaron bien. Cuando pienso en tu amor, yo empiezo bien. Pero si toco algo que es desafinado, van a pensar o van a recordarse de ese desafine. Y así es también el pueblo de Dios. Cuando nosotros hacemos un error,
o cuando queremos sobresalir de los demás, siempre se van a acordar, no de esa persona, se van a acordar de la iglesia. Perjudica a la iglesia entera, no va a decir, oh, el hermanito hizo ese error, pero la iglesia está bien. No, van a decir, bueno, la iglesia está mal, porque mira, había un hermanito que criticaba, o que murmuraba, o que decía unas malas palabras, desafían al pueblo entero. Por eso es que había una ocasión donde Esdras y en Nehemías, ellos decían, Jehová, ten misericordia de nosotros. Nehemías o Esdras también, ellos no pecaban, eran el pueblo, pero ellos eran parte del pueblo. Entonces él decía nosotros, él no decía perdónanos o perdónalos a ellos, él decía perdónanos, porque él se sentía parte del pueblo. ¿Por qué? Porque con una persona puede desafinar al pueblo entero, y ellos entendían esto. Y tenía una experiencia musical donde cuando yo tocaba, cuando yo empecé a tocar el piano, yo tocaba con 2 dedos y ni en armonía, porque era la misma nota. Me acuerdo de una canción que hacía. Había una canción que yo tocaba así. Pero como que no era tan bello, como no era atractivo. Y yo decía, man, yo quiero tocar como yo. Me acuerdo de Albertico, de la iglesia de Bushwick. Y cuando él tocaba, yo decía, wow, yo quiero tocar como Albertico un día. Y así con todos los dedos. Sería heavy si yo tocara con todos los dedos. Porque yo me imaginaba como que uno tenía que empezar con 2 dedos. Entonces yo dije, yo me voy a quedar con tocar con los 2 dedos. Y no voy a llegar a otro nivel. Pero parece que Dios dijo, bueno, si tú lo anhelas y ya que me está adorando con los 2 dedos, entonces tú vas a aprender con todos los dedos. Y ahí yo empecé a tocar y como que cuando yo empiezo a tocar, yo ni tengo que hablar. Con simplemente tocar, le estoy haciendo una oración al Señor, así como yo lo siento. Yo sé que Ismael a lo mejor canta con la voz, pero yo canto con los dedos. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes y tenemos diferentes habilidades, y dependiendo de nuestras habilidades es como nosotros somos bendecidos al Señor. Gracias, Dios. Y este mensaje fue una ocasión donde yo estaba adorando al Señor. Yo creo que en la habitación de mi cuarto. Y era una canción. Yo quiero ser Señor amante. Pero como que yo decía, Señor, espérate, pero tú me puedes usar. ¿Será que yo seré glorificado o yo me voy a enaltecer con tocar? ¿O te voy a glorificar a ti? Y empecé a tocar.
no había palabras. Pero con eso yo le decía todo al Señor. Y lo voy a traducir. Esta música solamente le decía al Señor: yo no puedo vivir sin ti. Si tú me dejas, yo no vivo, no puedo vivir, yo no existo. Yo quiero que tú me moldees, porque tú eres mi alfarero. Hay cositas, sí, hay cositas como piedrecitas que nos desafinan algunas veces en nuestras vidas y que decimos: con esto Dios no me puede usar por esta pequeña cosa. Pero el Señor solamente nos dice: mira, usa lo que yo te di. No busques más, solamente usa lo que yo te di. Así como David tocaba el arpa en el campo, pastoreando sus ovejas. Él no decía: Señor, yo quiero que tú me hagas rey. No, él no anhelaba eso. Él anhelaba adorar a Dios. Simplemente adorando a Dios. Y Dios vio eso. Esa inquietud de adorarlo, de exaltarlo. Por eso es que cuando él se le confrontó al gigante, él dijo: espérate, pero ¿y este incircunciso? ¿Por qué? Porque estaba desafiando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Cuando el enemigo empieza a desafiar al pueblo de Dios y cree que es mayor que nosotros, claro que nosotros vamos a decir: mira, ¿y quién es este? ¿Quién es este que quiere pelear con nosotros y cree que va a vencer? ¿Qué está conmigo? ¿Crees que va a vencer conmigo? Nunca. No, si Dios está conmigo. Y no fue la piedra ni fue la onda que mató a Goliat, fue la presencia de Dios. Pero no solamente la presencia de Dios, sino que la unidad, o sea, la presencia, el espíritu que estaba con David hizo una armonía que derribó. Y por eso es que hablamos de David siempre. Y mira que se habla de David en toda la Biblia, se habla de David y la trayectoria de David y las victorias de David, y siempre se predica de David. ¿Por qué? Porque él supo tener una armonía con Dios. Dicen por ahí que del cobarde no se habla nada. Claro, se ha escrito de que fue cobarde solamente los victoriosos, los que se ponen al frente y dicen: mira, yo defiendo el poder de Dios. Gloria a Dios. La música también es un portátil, un canal, túnel, que traspasa el alma y llega al espíritu. Y nosotros lo vemos muchas veces. Yo no sé qué, bueno, imagínense conmigo. El mundo secular sabe esto, de que pueden utilizar la música para darle un mensaje, y eso se llama un mensaje subliminal. O sea, utilizan la música para darle este mensaje y para llegar a sus emociones. Entonces, nosotros lo vemos también en las iglesias americanas. No sé si ustedes han ido. Cuando están predicando, no son como nosotros. Cuando estamos predicando, decimos: bueno, Jesús lloró. ¿Qué es lo que significa Jesús? Jesús significa Salvador. Significa que salieron lágrimas de sus ojos. No, la iglesia americana
ellos empiezan Jesús y entonces hay una música. Y todo el mundo. Y están recibiendo ese mensaje. ¿Lo han visto? Y alguna vez le dicen, Jesús lloró. Y es un mensaje tan simple. Pero para ellos es algo grande. Mira, oh my God, Jesús lloró de verdad. Y dicen, Jesús lloró. Y empieza a bailar. Y empieza a danzar. Y han recibido ese mensaje. Entonces van a sus casas y dicen, wow, he aprendido algo. Jesús lloró por mí. Oh my God. Lo vemos también en los medios de comunicación. En las películas, en las novelas se utilizan esto. No sé si ustedes han visto novelas, pero se utilizan esto de que puede la música penetrar hasta lo más profundo de las emociones. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender algo, para que ellos puedan recibir un mensaje. Y le voy a dar una demostración. Vamos a decir que hay una novela, vamos a decir, le vamos a poner Rosa Indomable. Y en Rosa Indomable viene Armando. Ay, yo extraño a Rosa, pero amo a María. Y entonces la persona que está viendo la novela está haciendo su sancocho y también está haciendo su habichuela. Está cocinando, pero viendo la novela también. Está haciendo su sancocho y viendo su novela. Ay, qué rico. Sazonando. Pero entonces se detiene y está haciendo su habichuela y no se olvida de la novela. Pero ¿qué pasa? Viene Armando y viene de qué. María, la puerta está abierta. Ahí empieza la música. Le capta la atención de la persona que está viendo la novela. ¿Qué pasó? Armando, no entres. Y mira que la música no hace entender a los televidentes que algo va a pasar, pero la persona que está en la novela no sabe qué va a pasar y algo tremendo va a pasar, pero la persona dice, no entres, Armando. Pero la música nos da también a entender o nos hace pensar que nosotros podemos hablar con la persona y nos hace creer que estamos siendo parte de la persona, no hace parte del escenario. Y dice, no, Armando, no entres. Y va él, María. Y viene la música. María, ¿dónde estás, María? Y la ve en el piso y dice, María, ¿qué ha pasado, María? Armando. María, ¿qué te pasó? ¿Quién te ha hecho esto? Y viene una señora, yo lo hice. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué, mamá? Y dice, ¿por qué, vieja bruja? ¿Por qué? O sea, la persona cree que la música nos hace entender que somos parte del escenario, de la novela. Entonces creemos, wow, espérate. Y mira que el sancocho y la habichuela se está quemando porque se distrajo de la novela. Entonces no penetra hasta las emociones creyendo otras cosas y nos quita de la realidad, o sea, del sancocho y de la habichuela. ¿Por qué? Porque algo nos captó la atención y fue la música que nos dio el mensaje. La música nos da a entender, mira, algo va a pasar. Empieza la música. O sea, el mundo secular ya sabía esto.
el mundo sabía que, o saben todavía, que pueden utilizar la música para captar las mentes de los jóvenes o de las personas que están escuchando la música. Y esos son mensajes subliminales. ¿Por qué? Por la música. Y ustedes van a ver, es raro que ustedes van a ver, oye, man, este ritmo está hard, pero las palabras son buenas y yo no estoy con eso, pero el ritmo, man, la música está buena. No, van a decir, wow, la canción está buena. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también que nos hace recordar cosas. Nos hace... hay cosas que por la música nos hace decir, wow, mira, yo me acuerdo de esa música. Ni tiene que poner las palabras. Solamente con tocarla nosotros decimos, oh, esa es la música tal y tal, o esa es la canción tal y tal. Amén. Y también los medios comunicativos utilizan esto. Y hay una película, y yo no lo voy a cantar, vamos a ver si lo toco y a lo mejor ustedes lo reconocen. Pero hay una película que utilizan una música para llevar a los televidentes a una emoción específica, y es la tristeza. Entonces cada vez que lo oímos decimos, oh my God, yo quiero llorar. Entonces empiezan de que ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? Esa es la película de nadie. ¿Y qué? Si ustedes me pueden decir, ¿qué episodio a lo mejor ustedes se acuerdan de la película que están cuando escuchan esa música? O cuando escuchan esa melodía. ¿Cuándo? Cuando se va hundiendo. You were saying? When they're in the water. Para mí, me acuerda cuando Jack como que muere y yo digo, man, cuando yo oigo esto, me acuerdo, yo digo, Jack murió. ¿Por qué Jack murió? Y entonces yo empiezo como, yo no puedo, no puedo llorar, porque fue una película. Pero la música nos recuerda eso, del pasado. Y a lo mejor vamos a decir que ustedes están pasando por un problema y a lo mejor se le muere un ser querido. Y van a un funeral y le tocan la misma canción que le fue tocado en el funeral de su ser querido. Van a decir, esa es la música. Esa es la música que tocaron en el funeral de mi tío. Y empiezan otra vez los recuerdos. O cuando los esposos, vamos a decir, que tocan una música y dicen, y la esposa le dice, mi amor, esa es la canción de nuestra boda. Empieza a recordar. ¿Por qué? Porque la música le da a entender o le penetra hasta las emociones de que esa melodía tiene un significado. No solamente fue una nota específica, no fue una nota así, no fue fa solamente o re. Fue una melodía, fue una armonía para crear una
música para crear una melodía y entonces que nos podamos recordar de esos tiempos. Entonces es una inyección espiritual. Y ahí estamos con la predicación. Pero así como nosotros tenemos que afinar nuestros instrumentos, de igual manera como el alfarero tiene que moldear. Aleluya. Gracias a Dios. Nos tenemos que dejar moldear. Dejarnos moldear del Señor. Algunas veces queremos decirle al Señor, no, yo no quiero, yo prefiero estar así. Imagínense si yo le digo al Señor, no, yo solamente quiero tocar con los 2 dedos. Yo no le diera la conferencia ahora mismo. O sea, en otras palabras, siempre hay propósito. No se estanque en un mismo sitio. Dios quiere afinarnos. Gloria a Dios. Pero para afinarnos hay que apretar. Y sí, van a haber problemas. Van a haber circunstancias que nosotros vamos a decir, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es porque hay una afinación. No está en la nota correcta como que Dios te quiere llevar. Si Él quiere cantarte, yo quiero enamorarme más de ti, y tú estás en do y ya existe otro do, y Él quiere que tú seas re, déjate afinar. Y para ya terminar, nosotros sabemos que la Biblia dice que el Señor viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué dice voz de arcángel y trompeta de Dios? ¿Por qué no dice trompeta de Dios y ya? ¿Por qué? Tiene que haber una armonía. La voz de un arcángel, dicen de la voz del arcángel que es preciosa. Entonces la trompeta de Dios le hace la armonía a esa voz. Y como Jesús es un todólogo, Él sabe cantar y Él sabe tocar. Y va a haber un día que va a tocar la trompeta. Y aquellos que tienen sus oídos afinados son la gente que van a poder reconocer la voz de Dios cuando lo ven. Los que no tengan sus oídos afinados no pueden irse con Él porque no lo han oído. Santo. No pueden decir, mira, el Señor ya viene. Gloria a Dios. No pueden decir eso porque no han oído la voz o esa trompeta sonar. Dice que Él viene con trompeta de Dios. O sea, nosotros estamos en el proceso para afinarnos, para afinar nuestros oídos. Así como las ovejas cuando le ponen el aceite para afinarlos, así tenemos que ser nosotros, afinar nuestros oídos con el Espíritu Santo, con el aceite de su unción, para que cuando Él venga podemos decir, así como las ovejas reconocen la voz de su pastor, podemos decir, ese es mi pastor que viene. Aleluya. Mi pastor ya viene. Aleluya. Ya estoy listo para irme con Él. Gloria a Dios. Pero los que no tienen sus oídos afinados se van a quedar solos aquí, porque otras cosas le tienen en su mente. A lo mejor la música y a lo mejor sus trabajos, ocupaciones en la vida que le están desafinados el oído. Dios bendiga.
y hay una canción. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, ¿verdad? Entonces, ¿se escucha la trompeta de Dios? ¿Quién lo puede oír? Nosotros, los que estamos afinados. El rey ya viene. Solamente las personas que tienen los oídos afinados pueden decir: el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas. Entonces, afinar nuestros oídos es muy importante. Eso significa ser moldeados. Es muy importante. Gloria al Señor. Para el Señor. Aunque para nosotros no es tan importante. Le vemos como que es insignificante para nuestra vida, pero el Señor nos está diciendo: mira, esto es importante para mí. Si es importante para mí, tiene que ser algo para tu beneficio. Te quiero pasar por esta prueba porque te tengo algo más grande, que a lo mejor tú ni te puedes imaginar. Solamente te pido tus oídos, que me prestes tus oídos para que yo te la afines. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Que seamos nosotros como las 99 y no como la una que se fue. Que podamos decir: yo me mantengo aquí con el pastor, con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él me llame, yo lo voy a oír un día. Los lobos van a huir y nunca nos van a tocar. El diablo le teme a una congregación, a una persona que tiene esa certeza en Dios. Le teme a una persona que escucha la voz de Dios. Gloria a Dios. Porque Él puede venir y nos van a atacar. Pero nosotros vamos a ser como esos niños que cuando le dan o le regañan, dicen: ¿sabes qué? Voy a llamar a mi papá. Y así somos nosotros. Que cuando el diablo nos ataque, decimos: ¿sabes qué? Voy a llamar a mi Dios. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros nos afinamos, podemos ir confiadamente, y dice la palabra, podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Y Él nos escucha. Amén. O sea, nosotros no podemos comunicar. Él nos escucha a nosotros y nosotros a Él. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Y sigamos para adelante. Siempre con que Dios, con la mentalidad de que Dios quiere una orquesta. Él es el director de la orquesta. Pero Él no quiere una orquesta desafinada. Él quiere una orquesta perfecta, afinada, acoplada, en un mismo sentir, en un mismo ritmo, que nosotros podamos marchar a un mismo compás. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga a Francisco. Que Dios bendiga a Francisco, hermanos.